Página 33. Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano tomo 1, por Edward Gibbon, 1776. Prólogo. 0.6. El calor hace que la gente sea blanda e indolente. Cuando se llega al año 400, la escala del relato de Gibbon cambia completamente. Hasta entonces, el inicial mundo de los antoninos se había mantenido sustancialmente sin cambios, un conjunto de estados y de pueblos, organizados en torno del mar Mediterráneo, diversos pero que compartían códigos y costumbres. Desde el siglo V, el panorama es heterogéneo, discontinuo y tremendamente dinámico. El Imperio Romano, limitado a Grecia y el cercano Oriente, es un estado cristiano y teocrático, que ha extirpado las antiguas creencias. En el salvaje oeste, la vieja Roma es conquistada sucesivamente por pueblos bárbaros provenientes del norte y el oeste, que establecen en los despojos del imperio remedos de reinos, mal definidos y en eterna pugna. Un poco después se produce la expansión árabe, que derriba el antiguo imperio persa, arrebata buena parte del imperio romano y llega hasta las cercanías de Roma. Posteriormente serán los pueblos venidos de las estepas de Asia Central, hunos, magiares y mongoles. ¿Cómo dar cuenta de este torbellino de pueblos, lenguas y costumbres? Mantener la coherencia, conservar la unidad de sentido es un desafío enorme para el historiador, que Gibbon afronta magistralmente. Lo caracteriza su sentido de la escena, esta debe ser siempre comprensible para el lector, como una obra teatral lo es para el espectador. Gibbon ambienta su historia de manera creíble, buen conocedor de la geografía, puede describir con la misma vívida precisión los lugares que conoce y aquellos cuyas referencias le vienen solo de los libros. Luego, se trata de poner orden en el caos, para lo cual recurre a la idea matriz de la decadencia, pero adecuada a unos tiempos en los que nada es sólido, todo es provisional, y a la vez, en los que nada desaparece completamente. Lo que una invasión destruye es a la vez el comienzo de algo nuevo, el ensayo de un estado, un sistema de costumbres casi siempre efímero, pero que reaparece por sorpresa en una ronda posterior. En este cruce permanente de pueblos en movimiento, de conquistadores de un día que son los conquistados del siguiente, algunos pueblos, sorpresivamente, logran conservar su identidad, y otros, como los vándalos del norte de África, deben contemplar cotidianamente la erosión de sus tradiciones culturales, originarias del frío norte europeo, que difícilmente sobreviven en el ardiente Sahara. Estos esbozos iluminan otras muchas situaciones posibles, y en ellos se encuentran algunas de las mejores expresiones de su estilo. Gibbon combina el tono épico y nostálgico con la ironía, para mostrar esa curiosa coexistencia de la decadencia y extinción con el brote de la vida nueva. Un caso especial es el de aquellos pueblos nómadas que, con cierta regularidad, emigran de Asia, arreando gentes y ganado, arrasando estados y constituyendo grandes unidades estatales, con frecuencia efímeras, salvo el caso de los mongoles. Aquí, la escritura sugerente y la insinuación de las continuidades tras el torbellino de las rupturas no resulta suficiente, y Gibbon recurre a una explicación más amplia y sistemática, que hoy llamaríamos sociológica o antropológica, acerca de la naturaleza de los pueblos pastores. Según observa Gibbon, los pueblos pastores son regularmente nómadas, marchan detrás de sus rebaños, a caballo, y no los atan al suelo ni la agricultura ni la actividad comercial. A la vez, en estado de movimiento continuo, están siempre preparados para la guerra, ya sea porque la busquen deliberadamente o porque suceda de manera no deliberada, al chocar a su paso con pueblos instalados. Pequeñas causas produjeron grandes efectos, los hunos empujaron a los godos, cuya huida aterrorizada se convirtió en invasión del imperio. Los mongoles, en cambio, detuvieron a los turcos y demoraron la caída de Bizancio por 2 siglos. Otras veces, también de manera no deliberada, construyeron grandes entidades políticas.
En todos los casos, la civilización cedió ante la horda bárbara. Gibbon utiliza aquí un concepto, el de pueblos pastores, elaborado en el siglo XVIII por Adam Smith y otros pensadores de la escuela escocesa, para explicar las etapas de la civilización humana. Su variedad y diversidad constituía un enigma, en el siglo en que las exploraciones y conquistas habían multiplicado los pueblos conocidos. Reducir esa diversidad a la unidad fue un desafío para los pensadores. Montesquieu propuso un modelo que tuvo amplia aceptación, la importancia del clima y el ambiente para explicar las diferentes costumbres de pueblos que en el fondo eran iguales, el frío los hace activos y el calor, blandos e indolentes. El calor hace que la gente sea blanda e indolente. La explicación de Adam Smith es más compleja, pues articula las costumbres y el espíritu de los ilustrados, con las formas de la organización social, y construye una explicación acerca de los caminos del progreso. La humanidad pasó del estado salvaje los cazadores, al nómada los pastores, y de este al feudal los agricultores, y finalmente al comercial, urbano y civilizado. Gibbon conoció bien este esquema, pero lo usó de manera esporádica y poco sistemática, salvo en el caso de los pastores. Encontró en ese concepto la clave para entender el comportamiento recurrente de pueblos diversos, godos, vándalos, hunos, árabes, mongoles y turcos. Todos ellos arrasaron estados y civilizaciones que otros habían creado. Gibbon pudo cerrar así su explicación general de la decadencia, que articulaba historias parciales de auge y decadencia. Al incorporarse a la historia, cada pueblo bárbaro aportó una fuerza renovada, que, luego de destruir, se incorpora a la civilización. Al igual que en el caso de los romanos, la expansión trajo finalmente la lujuria del poder y, con él, la corrupción de las costumbres que los habían hecho fuertes. La historia no fue diferente para los godos, los árabes o los tártaros. Siguiendo el ejemplo de los vencidos, adoptaron la combinación de despotismo y esclavitud e introdujeron los lujos y comodidades, la seda, los baños, el teatro, que debilitaron su fuerza viril y los dejaron inermes frente a nuevos pueblos bárbaros. El círculo de la decadencia se repite eternamente. Página 36.